Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado. Una nueva edición de esta dinámica que tenemos para todos ustedes, para todos los que nos escuchan y nos siguen siempre por Minuto y Resultado a través de YBKM Mundial 94.5 FM. Hoy con un nuevo programa, un nuevo episodio sumamente especial. Recordándole que por supuesto por las plataformas digitales Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube van a tener este episodio. Hoy, como decía, ¿no? Tenemos un episodio sumamente especial porque tenemos un invitado de lujo. Hoy quien les habla, Carlos Vieira, va a estar acompañado por Álvaro Goncalves para desarrollar lo que va a ser este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Álvaro, bienvenido a esta nueva edición, este nuevo episodio de nuestro podcast de Minuto y Resultado 2.0. Un saludo a todas las personas, Carlos, un saludo también para ti y obviamente para nuestro invitado. Y bueno, un placer en lo personal, sobre todo, poder estar en esta entrevista con una de las personas conocedoras del fútbol desde lo táctico y desde ese desnudo, digamos, de cada detalle que te da el fútbol más allá de los goles, ¿no? Una de las personas a las que más sigo en redes sociales y que, bueno, que nos da la oportunidad esta ventana de entrevistar el día de hoy. Así es, Álvaro. Bueno, recordamos también nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. En Twitter somos @Minuto y Resultado FM, Mini Resultado FM, perdón, en Twitter, y Minuto y Resultado FM en Instagram. También por allí nos pueden seguir para que estén pendientes de todas nuestras actividades en las redes sociales. Y bueno, sí, ya como lo decía Álvaro, tenemos un invitado sumamente especial, un conocedor en el sentido táctico, ¿no?, del fútbol. También como Álvaro lo sigo en las redes sociales y leo siempre sus opiniones, ¿no?, y sus análisis, sobre todo también del fútbol europeo, que bastante nos gusta y nos atrae. Ni más ni menos está con nosotros el día de hoy Alan Krastoviak. Creo que lo pronuncié bien, de todas maneras ahorita me dices, Alan. Bienvenido a este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Es un placer tenerte con nosotros acá. Buenas noches, muchachos. Les agradezco muchísimo la invitación y también es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bien, bueno, Alan, la pregunta de rigor, creo que bueno, es el denominador común en estas últimas semanas. ¿Cómo estás llevando, ¿no?, todo este tema de la cuarentena, de la situación que está viviendo el mundo con el tema del coronavirus? ¿Cómo han sido estos días, no, para ti en ese sentido, tomando en cuenta que, bueno, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, estamos todos prácticamente encerrados en casa? Sí, bueno, para mí la rutina no ha variado. Yo trabajo a distancia. Mi trabajo no está en el mismo lugar donde vivo y por suerte sigo trabajando normalmente. Eso me ha ayudado bastante a mantener la cordura de alguna forma y bueno, la entretención y normal a través de las cosas que puedes encontrar en redes o tantas iniciativas que hay de podcast o de iniciativas en YouTube que son muy entretenidas y bueno, con la preocupación de los seres queridos, de que estén bien y atentos cómo variará sobre todo la industria deportiva a partir de esta situación. Alan, justamente con eso que comentas al final, creo que dentro del mundo profesional, en el deporte, eres una de las personas con voz autorizada que posiblemente más sabe de esto, ¿no? Ha sido desde hace mucho un profesional digital que se ha podido desenvolver de la mejor manera y bueno, incluso esta puede ser una ventana para tomar fuerza. ¿Cómo valoras que antes era una posibilidad y ahora es prácticamente una obligación? Y cuéntanos un poco cómo ha sido ese desenvolvimiento del fútbol a nivel digital en tu vida. Bueno, yo creo que estamos ante un evento. Cada cierto tiempo en el mundo ocurren eventos que cambian la dinámica por completo del planeta y estamos ante un evento de ese tipo. Por suerte tenemos todo el tema digital para poder mantener de alguna forma la normalidad dentro de los parámetros que nos exige cuidar la salud de todas las personas. Yo siempre pienso que bueno, que las cosas ocurren en el momento que tienen que ocurrir
Mi abuelo vivió 2 guerras mundiales, por ejemplo, y hay una película que a mí siempre me ha gustado mucho, que se llama Underground, de Emil Kusturica, donde unas personas van bajo tierra y tienen un alambique y producen alcohol, una persona sale y lo vende en el mundo exterior, por decirlo de alguna forma, y esa persona, cuando la guerra termina, baja y le sigue contando historias de cómo va la guerra para no perder el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que esos son ajustes que hace el ser humano de su realidad y nos toca en este momento hacerlo. Creo que es un momento para que, sobre todo en el deporte, las instituciones deportivas que para mi alegría en Venezuela hay varias que lo han entendido muy bien, apuesten por el tema digital, porque es un camino que tienen que tomar definitivamente. Y en cuanto al fútbol, Alan, ¿cómo fue esa transición de pronto de los medios tradicionales a netamente lo digital y comenzar a vender, digamos, ese conocimiento, ese punto de vista que tienes directamente a todos los países del mundo? Porque no, en las plataformas de social media, por ejemplo, no hay nacionalidad, y siempre y cuando es un idioma que todos entienden, pues cualquier país del mundo puede estar allí. Sí, bueno, nosotros en Venezuela tuvimos muchísima suerte, porque como te digo, o sea, lo que para unos pueden ser dificultades, para otros es fortuna. Durante muchísimos años tuve una página web que se llamaba Venezuela Fútbol, con varias personas muy reconocidas del medio deportivo, Nelson Pulido, Pablo García, Alfredo Coroniz. Muchas personas fueron parte de la página, y muchas otras pasaron por allí escribiendo en algún momento. Y Venezuela, para la Copa América de Venezuela 2007, marcó un hito, ¿no? Era la primera vez, porque en el 2004 en Perú todavía el tema era muy, muy pequeño, era la primera vez que los medios digitales eran realmente importantes para un evento de esa magnitud. Tuvimos la suerte de contar con un jefe de medios de la Copa América, un gerente de medios de la Copa América, que lo entendía y lo tenía súper claro, como Daniel Chapela, y que nos dio el espacio a los medios digitales dentro de la Copa, tal cual como un medio impreso, un periódico. Teníamos el mismo espacio, la misma posibilidad de trabajar. Y creo que eso fue nosotros fuimos pioneros de alguna forma en ese sentido, junto con lavinotinto.com de Juan Carlos Rutilo, Planeta Vinotinto de Jorge Pulido. Fuimos pioneros en ese momento de la cobertura del fútbol nacional, porque en el momento en que nosotros aparecimos, los medios tradicionales no cubrían el fútbol venezolano de una forma profunda, sino que fue hasta la aparición del Líder que realmente los medios tradicionales le dieron esa importancia al torneo venezolano. Antes era mucho más fácil leer de fútbol italiano en un medio tradicional que hacerlo del fútbol venezolano. Entonces creo que ese fue un punto que nos dio la posibilidad muchísimos de empezar de alguna forma a mostrarnos dentro del fútbol venezolano y tomar diferentes caminos. Alan, bueno, hablabas, ¿no?, de todo este tema relacionado con el fútbol venezolano, pero propiamente, ¿en qué momento te diste cuenta o en qué momento pensaste tú que lo que estabas haciendo lo querías llevar o manejarlo desde un punto de vista futbolístico, más allá del evidente hecho de que, por supuesto, al igual que nosotros, eres aficionado y seguidor del fútbol, pero tratar de llevarlo hasta ese punto que comentabas anteriormente, o ligarlo a tu rutina de vida, quizás a tu rutina de trabajo, podríamos decir? Mira, yo creo que todo se fue dando de una forma muy natural, ¿no? A partir de la web aparecieron oportunidades para hacer temas digitales con empresas, para llevar imagen de atletas. Todo se fue dando de una forma muy, muy orgánica, y era como un poco ir llenando esos espacios que a nivel profesional eran necesarios, ¿no? No fue como una decisión como que me senté y dije, wow, yo quiero hacer esto, ¿no? Pues todo fue dándose, y tuve la oportunidad, ya que yo no soy periodista, yo soy graduado en administración, y
tengo una especialización en finanzas, tuve la oportunidad de contar con maestros que me permitieron entrar en el mundo más cercano al periodismo y aportar lo que yo tenía para aportar en ese momento. Entonces todo fue dándose de una manera orgánica, muy natural y surgiendo oportunidades que me permitían hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia con DirecTV, con todos los canales digitales de DirecTV, que fue muy, muy positiva. En aquel momento, aunque no trabajaba acompañado, porque cada uno lo hacía por separado, tuve la oportunidad de trabajar con mi gran amigo, con Javier Ramírez Musela. Él se encargaba de todo el tema de cobertura de fútbol y yo me encargaba de los otros deportes para la web de DirecTV Sports y las redes sociales de DirecTV por Venezuela. Y la experiencia fue sumamente positiva y lo que nosotros tratamos de mostrar a lo que nosotros queríamos, a lo que nosotros nos habían enseñado, que era un buen trabajo y lo que nosotros queríamos ver y la verdad que fue muy positivo y de ahí una cosa tras otra se fue dando. En ese camino que mencionas, pues obviamente te fuiste haciendo fanático y conocedor del fútbol venezolano y por ahí estuviste mucho tiempo. Durante ese trayecto, tanto tú como muchas otras personas que han trabajado en nuestro fútbol, siempre mencionan esa Copa América, no solamente con nostalgia, sino también como un punto de inflexión, así como lo fue aquel centenariazo. ¿Cómo valoras no solamente la organización del torneo, no solamente a nivel mediático, sino a nivel futbolístico? ¿Qué crees que le otorgó esa Copa América 2007 al fútbol venezolano para marcar un antes y un después de lo que era nuestra competición? Mira, el tema yo creo que va por dos partes, ¿no? Yo fijaría ese punto un poquito más atrás, que es con el inicio del ciclo de Richard, ¿no? Yo creo que el gran regalo que le dejó Richard Páez al fútbol venezolano fue cambiar el fútbol venezolano como hecho social. O sea, el fútbol venezolano era algo casi clandestino, por decirlo de alguna forma. Recuerdo una anécdota que me dio mucha risa, recordando en el tiempo me da mucha risa. En una oportunidad me encontré en el lugar donde yo vivía, cerca de mi casa vivía Gaby Miranda y me lo encontré en la panadería y yo estaba todo apenado porque estaba Gaby Miranda allí y yo le digo a mi papá, ahí está Gaby Miranda, y me dice, ¿quién? Ese era el fútbol venezolano. O sea, Gaby Miranda podía estar en una panadería tranquilo sin que nadie supiera quién era, no lo reconocían. A uno de los futbolistas más importantes del fútbol venezolano de finales de los 80 y principios de los 90, probablemente, tirando de memoria. El ciclo de Richard le dio estatus de celebridad a esos futbolistas. Todo el mundo conocía a Juan Arango, todo el mundo conocía a Gaby Urdaneta, todo el mundo conocía al Zurdo Rojas, todo el mundo conocía a Miki Mia Vitali. La gente los reconocía en la calle. Yo creo que ese fue el primer gran cambio. Los canales de televisión pasaron de no transmitir los partidos o transmitirlos después de la novela a pasarlos en vivo con antesalas importantísimas. Pero a nivel futbolístico, a nivel de lo que es el fútbol venezolano como institución, esa semilla que se sembró en ese momento no germinó de la manera adecuada. El fútbol venezolano no aprovechó como institución, porque la Federación Venezolana de Fútbol no está preparada para eso, no lo estuvo ni lo va a estar mientras tengamos los mismos directivos que tenemos ahora, para aprovechar ese empuje. Entonces la profesionalización del fútbol venezolano va a llegar el día que a esos niveles o esos puestos lleguen personas realmente preparadas y realmente capacitadas para darle ese salto al fútbol venezolano como institución. A ver, Alan, tomando en cuenta que bien lo decías, no fuiste administrador, pero también estás muy inmiscuido con el tema del marketing. Actualmente también, de hecho, ejerces como asesor de marketing. Y tomando lo que comentabas sobre ese boom, eso que llamaron, de hecho, el boom vino tinto, ¿no? En la era de Richard Páez. Recuerdo, ¿no? Aquel entonces, aquellas transmisiones que hacía
RCTV y aquel boom, ¿no?, que tenía la selección nacional. De hecho, la cantidad de patrocinantes aumentaron, creo, por ese boom vinotinto de una manera, creo que no antes vista, ¿no? Por lo menos en mi corta memoria, ¿no? De lo que hasta donde yo recuerde, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Porque bien decías también que el impacto futbolístico no fue el mismo que quizás tuvo a nivel como mediático, ¿no? Pero ¿qué fue entonces, o sea, qué fue esa clave para que a nivel de quizás marketing o mediatismo ese boom vinotinto llegara a tal punto que, como decías, que bueno, ya la gente reconocía a jugadores como Juan Arango, Rubén Morán, el pequeño Rondón, y no a jugadores de otra hora como comentabas, como Gaby Miranda? Básicamente el mejor elemento de marketing es la victoria. O sea, a todo el mundo le gusta alguien que gane. Las historias de perdedores están muy buenas para el cine y para películas, pero para el día a día a la gente le gusta alguien que gane. Y ese es el mejor marketing. La selección de Richard ganaba, adicionalmente jugaba muy bien, era muy agradable a la vista. Probablemente, aunque no supieras de fútbol, era agradable verla porque era un equipo que le gustaba tener el balón, era un equipo que atacaba. Entonces eso te generaba inmediatamente una sensación de, de identificación con lo que estaba ocurriendo. Y sí, obviamente la selección pasó, por ejemplo, de vestirse con Forte a comprar uniformes Atlética, a que Adidas le diera los uniformes. Y entre comprar uniformes Atlética en México y recibir uniformes Adidas en Venezuela, no pasaron ni 3 años. Recuerdo haber estado, por ejemplo, presente en una sesión de fotos que hicieron varios futbolistas de la Vinotinto. Creo que estuvo Rey, Zurdo, Rouga, con Nike, por ejemplo, con el balón de Nike. O sea, eso era algo impensado 10 años antes. Entonces, yo creo que obviamente es la victoria la mejor herramienta de marketing. Sin esas victorias, no hubiese sido tan profundo la huella de la selección de Richard en el pueblo, en la gente, en Venezuela, en las personas normales y corrientes, ni siquiera en el seguidor de fútbol, sino en el que no tenía ni puñetera idea de fútbol. Esa selección dejó huella. Todo el mundo sabía quién era Richard Páez. Mi mamá sabía quién era Richard Páez. Ese nivel de conocimiento solamente se consigue a través de la victoria, creo yo. Alan, y pasamos justamente de esa selección en la que no conocían a Gaby Miranda en la panadería, a una selección a la que Caramelos de Cianuro le hizo una canción, ¿no? Hablando desde el punto de vista de mercadeo, pues todo un éxito el producto. Y justamente ese ciclo llega a su fin y viene César Farías, que le da, digamos, un cambio considerable a la selección, sobre todo en cuanto a carácter, pero hay muchos otros puntos que se distinguen. ¿Cómo viste ese cambio y cuáles consideras que son las principales diferencias entre un ciclo y el otro? Mira, la principal diferencia, si te vas al tema de la cancha, es la forma de encarar los partidos. Esa es la primera. César tiene una forma de ser muy él. Es una persona difícil de tratar. Yo recuerdo que cuando terminó el ciclo de Farías, un amigo me preguntó ¿cómo lo defines? Y yo le digo, fue un ciclo histórico e histérico. El nivel de confrontación y de crispación que había alrededor de la selección era muy alto, pero yo creo que eso al final era también una suerte de gasolina, de combustible que generaba competitividad interna para la selección. Yo creo que si bien Richard es, ¿cómo decirlo? Richard es nuestro Simón Bolívar del fútbol, sin querer entrar en detalles del personaje, pero para poner una suerte de paralelo, Farías hizo algo que decía Thomas Alva Edison, que había que pararse en los hombros de los gigantes. Y eso fue lo que hizo Farías, se paró en los hombros de Richard para ver más allá. La selección de Farías fue la selección venezolana mejor entrenada de la historia, la selección que mejor ejecutó un plan sobre la cancha
de cualquier selección de la historia por encima de las selecciones que vinieron detrás. Yo creo que está muy bien reflejado en el libro que publicó Daniel Chapela, que se llama Vinotinto Fútbol Club. Él convirtió a la Vinotinto en un equipo, en un club más que en una selección. Y ahí están los resultados. Y además es un tipo muy astuto, muy hábil, muy inteligente. Y tras la Copa América de Argentina, hace todo este trámite a través de un agente argentino para traer a la selección a los hermanos Felcher, a Morevieta, a Julio Álvarez, que le da un nuevo nivel de competitividad a la selección y no permite que los futbolistas se duerman en ese logro. Esas son cosas que obviamente el crecimiento del futbolista venezolano, más no del fútbol venezolano, le permitía a Farías, y Farías las utilizó muy bien. Para mí es un ciclo histórico, igual que el de Richard. Yo sigo colocando el de Richard un poco por encima del de Farías, porque sin Richard no había Farías. Pero es un ciclo impresionante de cómo manejar la selección de la forma más profesional posible, cuidando hasta el último detalle, porque los mismos futbolistas te decían que si un día bajabas a comer con los 3 botones de la chemise abrochados y al día siguiente bajabas con 2, Farías se te acercaba y te preguntaba, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Ese nivel de detalle es muy difícil de manejar y muy difícil de sobrevivir. El desgaste es muy fuerte cuando vives el fútbol a ese nivel. Alan, tú vas a tomar una palabra clave de lo que comentabas y analizabas, ¿no? Del caso de Richard Páez y de César Farías. El tema de crispación, porque una vez sale César y bueno, llega uno de los técnicos que quizás desde hace rato, por lo menos el fútbol venezolano, mejor dicho, pedía, que era el profesor Noel San Vicente, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, la historia, lo ganador que fue o ha sido en nuestro fútbol venezolano, pero que indudablemente su pasaje por la selección no fue nada bueno, y sobre todo por diferencias que, bueno, al final se supo, ¿no? Diferencias con los jugadores, quizás su metodología, su manera de llevar las riendas del equipo, ¿no? De la selección como tal, con aquella carta de los jugadores como modo de protesta. Luego de su salida, luego de la salida de Noel, viene también Dudamel y termina cerrándose por lo mismo, ¿no? Por un tema de crispación. Pero en el caso de Chito San Vicente, ¿qué crees tú que aparte de lo fuera de la cancha, ¿no? de lo tema de lo interno, en lo futbolístico, qué pudo ser lo que afectó a esa selección de que no pudiera trascender un poco más con Noel San Vicente? Mira, yo creo que Chita, con todo el respeto que le tengo y el aprecio, porque es una persona que de verdad es una muy buena persona, tengo que decirlo así. No es una persona con la cual yo haya tratado demasiado, pero es una persona que siempre te trataba con muchísima amabilidad, y en el tiempo que yo estuve alrededor del fútbol fue una persona que siempre fue muy amable, muy humana. Yo creo que Chita se traicionó a sí mismo. Yéndonos un poco al principio del ciclo de César hace un cambio generacional que la selección estaba pidiendo a gritos. Recuerdo una conversación con Alejandro Chacón, uno de los periodistas más reconocidos del fútbol venezolano, jefe de prensa de la federación en algún momento. Cuando el ciclo de Richard estaba por terminar, él me decía, Richard tiene que abrir las ventanas y permitir que el aire entre. Por alguna razón, por una razón o por otra, yo no tengo la respuesta a eso, Richard no lo hizo, pero Farías en lo que llegó lo hizo. Fíjense que todos los futbolistas que estaban con Farías, con Richard, prácticamente todos salieron. Quedaron muy pocos, quedó Juan, pero por ejemplo en los ciclos del Turbo, del Zurdo, de Gaby Urdaneta, de Ricardo David, de Ruber, incluso el de Giancarlo no, pero muchos otros futbolistas, esos ciclos terminaron en seco. Yo creo que en el caso de Chita, había que hacer lo mismo, y el nombre era muy claro, el nombre era el de Juan Arango. Juan no iba a llegar al siguiente mundial, Juan no iba a ser parte de ese proceso eliminatorio hasta el final, y la selección tenía que construirse sin Juan. Creo que Chita se traiciona y respeta demasiado las charreteras de Juan Arango.
el nivel de Juan Arango, lo respeta demasiado, cuando tendría que haber cortado por Lozano desde el primer momento y decidir en un paralelo, obviamente guardando las distancias, como hizo Josep Guardiola cuando llegó al Barcelona, que se sentó y dijo: yo no cuento con este señor, ni con este señor, ni con este señor, y eran nada más y nada menos los 3 mejores jugadores del equipo. Porque él sabía que su ciclo no podía empezar ensuciado por eso. No estoy diciendo que Juan lo ensuciara de alguna forma, pero era necesario construir una nueva selección con un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Porque es que eso era lo que te iba a llevar 4 años adelante. A Juan no te iba a llevar 4 años adelante. Yo creo que allí fue donde empezó a morir el ciclo de Chita. Chita es un tipo muy enérgico, de convicciones muy fuertes, y creo que en la selección precisamente lo que le faltó fue eso, fue ser él, que creo que tuvo demasiada mano zurda para entrar a la selección y eso lo terminó matando. Ya a nivel futbolístico, el ciclo de Farías también empezó muy mal. Farías jugó muchísimo. Farías tuvo muchísimos jugadores, tuvo muchísimos encuentros de prueba, los resultados no llegaban hasta que un día ¡tac!, el equipo dio con la tecla y arrancó. Lo de Chita, yo creo que es cuestión de tiempo. Un técnico con ese nivel de éxito, es muy poco probable que no iba a encontrar la solución al problema. Y en el caso de Dudamel, porque Dudamel ha sido uno de estos técnicos que, al igual que Farías, tuvo participación en categorías inferiores, hablando de edad, y bueno, poco a poco fue introduciendo a varios de estos jugadores jóvenes, como es el caso de la camada que fue subcampeona del mundo en aquel Mundial Sub-20. ¿Cómo valoras el paso de Dudamel por la selección, tomando en cuenta además que de estos últimos nombres y de los más importantes, también como jugador fue una pieza importante en su momento? Sí, yo creo que el nombre de Dudamel en la Vinotinto como futbolista ha quedado empañado por lo que hizo Dudamel como seleccionador en la Vinotinto. O sea, la gente de alguna forma tiene una antipatía hacia el Dudamel seleccionador, y eso hace olvidar todo lo importante que fue el Dudamel jugador precisamente en ese ciclo de Richard, ¿no? E incluso antes, el preolímpico al que va Dudamel, la actuación de Dudamel es impresionante. Fue el primer venezolano en jugar una final de Copa Libertadores, por ejemplo, con el Deportivo Cali, campeón en 2 continentes, en América, en África, cuando los futbolistas venezolanos todavía iban a esos destinos de alguna forma un poco exóticos. Pero por ejemplo entrenado en África, en Sudáfrica, nada más y nada menos que por Ángel Capa, ¿no? Yo creo que si Chita pecó de no ser Chita, Dudamel pecó de ser demasiado Dudamel. Yo no recuerdo, creo que es Luis XV, ¿no? Luis VII, que dijo: el Estado se mueve, el Estado soy yo. En el caso de Dudamel, la selección era él. Y ese tipo de cosas, eventualmente el desgaste que generan terminan generando un quiebre, ¿no? Tanto para el seleccionador como para los jugadores. Adicionalmente, creo que la selección nunca jugó bien, nunca tuvo un nivel sostenido de juego que nos permitiera pensar que con Dudamel había una posibilidad cierta de asistir al próximo Mundial. Creo que así como, o sea, dando un ejemplo con el caso de Richard, porque hay cierta similitud en donde tienes más calidad. Richard jugaba al ataque no porque, y viéndolo en retrospectiva, no porque estuviera loco o porque eso era lo que más le gustaba, es que es porque era lo mejor para su selección. Tú con centrales como Rey, Sicher, un lateral como Vallenilla o el Turbo, y por el otro lado Jonay o el Zurdo Rojas, tú no podías jugar pegado a tu arco porque es que no iba a funcionar, no iba a resultar. Y yo creo que en el caso de Dudamel, la apuesta, que era siempre un repliegue bajo, no explotaba
la zona de la selección donde definitivamente está condensado más talento. Entonces, yo creo que había una combinación de factores entre que se daba cuenta todo el mundo que la selección no jugaba bien, y entre esa posición de Dudamel muchas veces de confrontación que no era positivo para nadie. Y creo que el ciclo estaba roto incluso antes de que él se fuera. Bien, Alan, bueno, ya tomando en cuenta, no, cerrando lo que decías con el caso Dudamel, que bueno, su ciclo estaba prácticamente ya sentenciado, ¿no? Creo que también lo de Joseph Martínez terminó como por quebrar lo que ya estaba, diría yo que entre grietas, ¿no? Preguntarte, ¿no? Lógico y pertinente por el caso de, bueno, la designación de José Peseiro. Se hablaba, ¿no? En su momento de que podía haber sido Jorge Sampaoli. Creo que era la propuesta que a todos nos atraía viendo el currículum, ¿no? Que tenía el argentino y lo que quizás podía proyectar o lo que podía ofrecer, ¿no? El proyecto a la selección nacional. Sin embargo, bueno, al final fue José Peseiro, ¿no? Un técnico que para muchos es desconocido, que tuvo su trayectoria en Europa, en Portugal, obviamente, pero que no fue de la mejor. Creo que salvando ese título de Copa de Portugal, si mal no recuerdo, con el Sporting Braga, o Supercopa de Portugal, tengo la duda en este momento, pero más allá de eso, creo que pocos pergaminos no tiene en su haber el técnico lusitano, pero bueno, el mismo Laureano González lo decía el día de su presentación, que era el técnico que se adecuaba al presupuesto de la federación, y que bueno, terminó siendo finalmente ese extranjero que tanto también pedíamos a gritos. Pero ¿cuál es tu opinión? O que, más allá de que no se sabe cómo juega, o la opinión puede pasar por lo que ofrezca cuando Venezuela le toque jugar, pero ¿cómo ves tú, cómo analizas tú la designación finalmente de José Peseiro como técnico de la selección vinotinta? Mira, yo creo que esto también es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, hay un hecho que es un hecho, no es una opinión. Peseiro ha entrenado a niveles a los cuales ningún seleccionador venezolano en la historia había entrenado. Peseiro tiene historial con los mejores equipos de Portugal, y eso es algo un nivel al cual ningún entrenador venezolano antes ha llegado. Eso es un hecho. Yo creo que ya el tema de que sea un extranjero, por un lado, era necesario, porque no parece que hubiese en Venezuela un entrenador con el nivel suficiente para guiar a la selección en este momento. Es lamentable, ¿por qué? Porque cuando sale Richard, había 3 nombres que eran muy claros para tomar la selección: Farías, San Vicente y que el profesor Carlos Maldonado. Había opciones, había técnicos que estaban maduros para tomar la selección. Cuando termina el ciclo de Farías, la elección de Noel era obvia, pero después de allí pareciera que la producción de técnicos venezolanos se ha detenido. Entonces, por ese lado, creo que también es un tema de preocupación. Por ejemplo, ver de nuevo, y con muchísimo respeto lo digo, ver de nuevo a Amleto Bonacorso dirigiendo una selección en categorías menores y ver el nivel que ofreció esa selección, realmente es preocupante. Creo que la evolución de los técnicos venezolanos, que de alguna forma tiene que estar acompañado por la federación, se ha quedado atrás con respecto a la evolución del futbolista venezolano. Un técnico que no haya tenido la oportunidad de salir del país, es poco lo que puede decirle a tipos, por ejemplo, como Tomás Rincón o Salomón Rondón, con la trayectoria que han tenido, entrenados por los entrenadores que han tenido. No olvidemos que, por ejemplo, Salomón lleva ya casi 2 años trabajando con Rafa Benítez, todo un campeón de Europa, por ejemplo. Y con respecto a Peseiro, para mí sigue siendo una incógnita. Yo no me atrevería a dar una opinión de un técnico del cual no le he visto ni un minuto a cargo de sus jugadores, pero más que me preocupa que no conozca el contexto sudamericano, me preocupa que es que no conoce a sus futbolistas y no va a tener tiempo para conocerlos. Muy probablemente cuando toda esta situación del coronavirus termine, las eliminatorias arranquen prácticamente de inmediato, la eliminatoria, y no va a tener tiempo de hacer pruebas. Las pruebas van a ser en directo en la guerra.
Entonces, estás dando una ventaja muy, muy importante allí, que es un tema de planificación que no le corresponde ni a Peseiro ni a los futbolistas. Sí, ciertamente es una incógnita que no podremos develar hasta tanto, bueno, tenga la oportunidad de Peseiro poner a prueba lo que sabe, ¿no? Con respecto a la selección. Ojalá y se pudiera abrir una pequeña ventana, algún partido amistoso, algún partido previo antes de arrancar como tal las eliminatorias y ver más o menos cómo se puede dilucidar la situación con José Peseiro. Bien, Alan, vamos a arrancar con un segmento de los que tenemos acá en nuestro podcast, en nuestro programa de Minuto y Resultado 2.0. Y te voy a explicar. El segmento se llama Fútbol a un solo toque y es un formato de preguntas ping-pong en donde yo te voy a hacer una pregunta, un planteamiento y tú vas a responderme con lo primero que se tenga en la mente, lo más rápido que puedas. ¿Está bien? Sí, claro. Son 10 preguntitas nada más y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos con la primera pregunta. El mejor jugador que viste. Esto puede ser a nivel Venezuela o a nivel internacional, como desee. Mira, el mejor jugador que vi en su mejor momento en vivo fue a Kaká. Ok, muy bien. Mejor partido que hayas visto. A ver, el mejor partido que haya visto. El mejor partido que vi por televisión definitivamente creo que es la final de la Champions que le gana el Barcelona al United en Wembley. Ese creo que es uno de los mejores partidos que he visto, el mejor partido que he visto en mi vida en televisión. Y en vivo recuerdo un 4-0 que le metió Venezuela a Perú en una eliminatoria que fue un partido espectacular también. Esa final de Champions en Wembley, el gol de Villa, parecía que había jugado FIFA y le ha dado con el L1 y le pegó en todo el ángulo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Derrota o eliminación que más te dolió? Insisto, puede ser de la selección nacional, de algún equipo del fútbol venezolano o de equipo de fútbol internacional. Mira, tiene que estar de la Vinotinto, definitivamente. Creo que sí. La que más me dolió, sobre todo por aunque yo sabía que no íbamos a ir a ese mundial, la que más me dolió fue la derrota contra Paraguay en Maracaibo por 1-0 en noviembre del 2005, no, octubre del 2005, en la eliminatoria para Alemania. Creo que esa fue la que más me dolió. Esa y la de San Cristóbal contra Chile, bajo 1-0 en esa misma eliminatoria. Esas dos fueron, eso fue un dardo en el corazón definitivamente, porque había una magia alrededor de ese momento que no se ha vuelto a producir. Bien, ahora bueno, en contraparte, ¿cuál ha sido tu momento vinotinto favorito? Mi momento vinotinto favorito, yo creo que la victoria contra Argentina, el gol de Morevieta. Sí, creo que ese partido, o sea, en ese momento la Vinotinto estaba a un nivel que yo nunca pensé que iba a haber una selección venezolana. Bien, la quinta pregunta, ¿el mejor mundial que viviste, que hayas visto o que hayas presenciado, como tú quieras? Mira, yo me iría con el de Alemania. Me tocó trabajar, o sea, a distancia, no estuve en Alemania, pero me tocó trabajarlo a distancia y lo disfruté mucho, de verdad. Chévere. Vamos con la sexta pregunta. Creo que me anticiparía la respuesta, pero igual te la voy a dejar. La mejor final de Champions que viste. Sí, definitivamente esa y yo le daría una mención honorífica a la del United contra el Bayern en el 98, debió haber sido eso, en 97. Sí, en el 99, sí, 99. 99, exacto. Esa le daría una mención honorífica. Muy bien. El mejor fichaje que haya realizado un club europeo para ti. El mejor fichaje, mira, yo creo que por lo que costó y por lo que significó, tiene que ser Ronaldinho. Que tú fiches por 24 millones de euros a un tipo que te cambió la historia de un club, yo creo que eso es una ganga.
sí, ciertamente lo de Ronaldinho fue un antes y un después, cuando llegó al conjunto blaugrana. Mejor jugador que hayas visto del fútbol venezolano. Mejor jugador que haya visto del fútbol venezolano. Lo vi muy poco en vivo, pero lo disfruté mucho. Y es mi futbolista favorito del fútbol venezolano, que es Gaby Urdaneta. Lo vi muy poquito, me tocó verlo ya en el UAM. Lo vi muy poquito, pero lo que lo vi lo disfruté. Un tipo con una sensibilidad en el pie, una calidad, una visión de juego. Para mí es mi futbolista favorito del fútbol venezolano. El recuerdo que tengo de Gaby, ese gol en el Centenariazo, el que abrió la lata para el 3-0, qué crack era Gaby Urdaneta, realmente. Sí, sí, totalmente. Vamos con una pregunta que, bueno, esto va a tocar, va un poco más allá de nuestro continente, ya tocando raíces europeas. ¿Cuál ha sido para ti el mejor talento croata en los últimos 20 años? Tiene que ser Luka Modric. Sí. No es mi jugador croata favorito, pero tiene que ser Luka Modric. Muy bien. Y la última pregunta ya para cerrar este segmento fútbol a un solo toque. ¿El mejor campeón de la Champions que hayas visto? Ese Barcelona de Guardiola. Creo que ese era un equipo que no te daba partido. O sea, los partidos estaban terminados a los 20 minutos. Yo no he visto un equipo de fútbol a ese nivel jamás en mi vida, y creo que es probable que no lo vuelva a ver. A ver, pero ¿con cuál de los dos te quedarías de por lo menos esos Champions con Guardiola? ¿De la final de Roma o la final de Wembley? No, final de 2011. Creo que ese equipo es superior al primero. Avasalló, yo creo que sí. Ahí avasalló a todos los rivales que tuvo que enfrentar desde la fase de grupos hasta en fase final. Bien, Alan, muy buenas respuestas. A un solo toque ahí, fuiste rápido en el momento de soltar la pelota, así que muy bien, de 10-10 entonces en tus respuestas. Esto fue entonces el primer segmento de nuestro programa, nuestro episodio Fútbol a un solo toque. Álvaro, algo que para seguir, ¿no?, desarrollando esta tertulia con nuestro invitado del día de hoy, Alan Castroviac. Sí, Alan, justamente entre las cosas que has ido mencionando en este segmento, ese fútbol de Guardiola ha sido de los más vistosos, no solo para ti, para todo el mundo del fútbol. Y ya directamente en fútbol europeo, ¿cuál crees que fue el equipo más dominante, o al menos las diferencias, ¿no?, entre ambos? Ese Madrid que gana las 3 Champions seguidas, o el Barcelona que dominó al planeta en el sextete. No, yo creo que esto no es una opinión que a la gente le guste mucho, pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre el Barcelona de Guardiola y el Madrid de Zidane. El Madrid de Zidane era un equipo, probablemente el equipo más competitivo que yo haya visto en mi vida, pero nunca fue un gran equipo de fútbol. Recuerden que en una oportunidad ganan la Champions y queda 19 puntos del primer lugar. O sea, eres un equipo que se prepara para competir en momentos muy puntuales, pero yo creo que como el equipo de Guardiola, probablemente ya el tiempo ha hecho un poquito nublado el recuerdo, pero es que ese Barcelona te ponía 3-0 los partidos en 25 minutos y tenía 85% de posesión y no pasándosela hacia atrás. O sea, el tema es que hay equipos que revolucionan el fútbol cada cierto tiempo. La Hungría de los Magiares Mágicos, la naranja mecánica de Rinus Michels, el Milan de Saki, el Barcelona de Guardiola está a ese nivel. Yo no creo que el Madrid de Zidane lo esté. El Barcelona de Guardiola obligó a los otros equipos a pensar cómo jugar para contrarrestarlo. No a cómo jugar para su bien, sino cómo jugar para hacerlo menos fuerte. Y a su vez generó todo un movimiento futbolístico que duró una década. Ya está terminando, ya se está yendo, pero
el fútbol cambió de tal forma que todo el mundo trataba de imitar lo que hacía ese Barcelona. A ver, Alan, y en el caso de Guardiola en concreto, ¿qué crees que haya sido lo que no le permitió él trasladar, por lo menos a nivel europeo, ¿no? Porque sabemos que cuando fue a Bayern Múnich, él dominó la Bundesliga como, yo creo que como nadie en la historia del torneo alemán. Prácticamente arrancando el mes de enero, ya el Bayern está prácticamente a par de jornadas de ser campeón de la Bundesliga. Pero no le pasaba lo mismo en Champions, ¿no? Recordemos que, bueno, en su pasar por el Bayern no pudo trascender ni siquiera estar en una final de Champions. Le pasó lo mismo con el Manchester City hasta el momento. No sabemos qué puede hacer con esta Champions actualmente, que creo que, bueno, su eliminatorio con el Real Madrid, no sé si estará decidida, pero creo que tiene por lo menos un 70% de probabilidades de seguir avanzando en la competición. Pero, ¿qué crees tú que necesitó Guardiola? No sé si sacarlo o decir qué le faltó de ese Barcelona con el que fue exitoso, trasladarlo a tanto al Bayern Múnich como al Manchester City para poder trascender en Europa, porque, insisto, en el torneo local no hay nada que objetarle, pero así a nivel europeo, ¿qué necesitó Guardiola o qué necesitaría Guardiola para terminar de dar el golpe y poder ganar una Champions también, actualmente por lo menos en el caso de Manchester City? Mira, por ejemplo, en el caso del Bayern, yo creo que es un tema de puntualidad. O sea, la Champions probablemente junto con la Copa Libertadores sean los torneos más complicados del mundo, ¿no? Porque son torneos que te obligan a ser puntuales, o sea, a tener un nivel muy alto en un partido determinado, ¿no? O sea, se vio en 3 semifinales con 3 equipos muy duros. Ese Madrid de Ancelotti estaba muy maduro, el del Madrid que construyó Mourinho. Luego le toca al Atlético de Madrid, que yo creo que es una eliminatoria que la juegan 50 veces y 49 la pasa el Bayern, así como la que le tocó ahorita al Liverpool con el Atlético de Madrid. Y eso no habla mal del Atlético de Madrid, más bien habla muy bien de ellos. Y luego le tocó enfrentarse nada más y nada menos que, creo que al mejor Messi de la historia, el Messi de Luis Enrique, que era el Messi que todavía estaba en un pico de forma y además con la madurez de ya entender el juego, ¿no? Yo creo que estuvo muy cerca de ganarla y es un tema muy puntual. O sea, por eso digo que el Madrid de Zidane es el equipo más competitivo que yo he visto en mi vida, porque es que era un equipo que estaba contra las cuerdas, a un gol de quedarse afuera, y era capaz de que no pasara nada durante todo el resto del partido. Eso habla de una fortaleza mental, y muchas veces la victoria en un torneo como la Champions viene más desde la fortaleza mental que desde la fortaleza futbolística. Todo el mundo te habla maravillas del Barcelona del sextete, pero sin ese gol de Iniesta acabándose el partido contra el Chelsea no existiera Barcelona del sextete. De hecho, si tú te pones a ver, fue mucho más dominante la Champions que gana el Barcelona de Luis Enrique que las que ganan los Barcelona de Guardiola. Es complicado, yo creo que es un tema de puntualidad, de tener la capacidad para ganar en días muy seleccionados, y más allá de que el técnico pueda ser muy bueno, porque por ejemplo le pasó a Mourinho, que es un técnico impresionante. El peor Chelsea de la era Abramovich es el que gana la Copa Europa, no lo gana el Chelsea de Mourinho. Cuando era el equipo que realmente lo merecía, cuando durante 2 años fue el mejor equipo de Europa. El Milan de Ancelotti era mucho mejor a ese Liverpool de Rafa Benítez y se lleva a la Copa de Europa. Es un torneo muy complicado y con unas reglas muy particulares. Ya lo mencionabas dentro de tu análisis a un técnico como Mourinho, y justamente ese Guardiola que vino a darle un giro al fútbol no solo europeo sino mundial, encontró en Mourinho tal vez más a nivel mediático que futbolístico, a ese gran rival, ¿no? A esa gran cruz de la cara en lo que eran sus enfrentamientos. Y ambos también tienen algo en común. Sus proyectos comenzaban sólidos, alcanzaban un nivel muy top y se iban al piso. ¿Cuáles crees que son
las similitudes y las diferencias principales entre los dos técnicos que durante mucho tiempo dominaron la palestra de fútbol a todo nivel en el mundo. Mira, yo creo que el tema de Mourinho hay que valorarlo en su justa medida lo que hizo en el Madrid. Mourinho llegó a un equipo porque, claro, él no se calla nada. Y él lo dijo, creo que hace un par de años, dijo, sí, cuando el Madrid ganó la tercera Champions, de las 4 que ganó en estos 5 años, él dijo, el gran capitán de las 3 Champions del Madrid, cuando yo llegué no había pasado octavos. La construcción de ese equipo por parte de Mourinho para llegar al nivel del Barcelona de Guardiola, probablemente el mejor equipo de la historia, o sea, eso es algo que hay que reconocerle a Mourinho. A nivel futbolístico, Mourinho es un técnico de los mejores de la historia. Basta nada más ver esa final de la Copa del Rey, que probablemente sea el gol de Gareth Bale, uno de los mejores partidos de fútbol de la historia también. 2 equipos que son muy superiores a cualquier otro equipo del mundo en el momento. Cada uno domina un tiempo y en el tiempo que domina solamente consiguen disparar a puerta 2 veces. O sea, es un nivel al cual probablemente esos 2 equipos no vuelvan a estar al mismo tiempo de nuevo. Yo creo que el tema de Pep y de Mourinho es un tema de intensidad. Es muy difícil vivir ese nivel de intensidad durante mucho tiempo. Hay un desgaste para el técnico, hay un desgaste para los entrenadores, para los jugadores. Yo creo que Mourinho está vacío desde que se fue al Madrid. Hay algo que no sé si sea un update táctico o qué sea lo que necesita, pero Mourinho está vacío desde que salió del Madrid, desde que hizo ese esfuerzo titánico a nivel psicológico y emocional para lograr equiparar a su equipo al de Guardiola. Y precisamente esos ciclos cortos de estos 2 entrenadores, que son probablemente los mejores de la última década, ya teniendo en cuenta que la aparición de Klopp es más hacia el final y que al principio no fue tan fulgurante, hace que valoremos, por ejemplo, mucho más la estancia de Ferguson en el United, un tipo que cada 3 o 4 años se reinventaba. El tema del técnico yo creo que es una situación que te genera demasiado desgaste, y más en tiempos como este donde todo está mucho más visible que antes, para que el ciclo pueda ser más largo de 3 o 4 años. Yo no creo posible que eso sea así en este momento. Y Alan, y hablando, siguiendo esta línea del caso Mourinho, poniéndole en contraste, ¿no?, con los estilos, ¿no? Porque siempre que estuvo durante la etapa de Mou en el Real Madrid y esos enfrentamientos contra Pep, siempre lo vaticina, ¿no?, un choque de estilos, un choque de 2 maneras distintas de ver el fútbol. Sin embargo, muchas veces se leía, ¿no?, decir, incluso gente, digamos, que calificada, ¿no?, hasta cierto punto, decir que por lo menos el caso lo de Mourinho era el antifútbol y lo de Guardiola era el fútbol. No sé, yo en lo personal considero en parte, bueno, que Mourinho quizás encontró el método o la manera quizás cómo podía neutralizar ese juego avasallante de Guardiola, y en cierto punto le pudo dar resultados. De hecho, el Real Madrid pudo ganarle una liga a ese gran Barcelona, esa liga de récord que logró en su segunda etapa en el Real Madrid. Pero desde tu perspectiva, ¿tú consideras o estás en esa línea de decir que muchas veces el fútbol de Mourinho representaba todo lo que no debía ser, o en concreto eso que llaman el antifútbol? No, definitivamente no. Yo creo que la gente que te dice que hay solo una forma de jugar bien al fútbol se equivoca. Sí hubo situaciones que fueron desagradables, porque había un nivel de crispación muy alto entre los 2 equipos, ¿no? Creo que eso era lo que generaba más antipatía. Pero yo te pongo un ejemplo del día de hoy. Tienes al Getafe de Bordalás, ¿no? El Getafe de Bordalás juega muy bien al fútbol desde otra perspectiva. O sea, a mí no me gustan esos equipos
A mí no me gusta, no me gustaba, por ejemplo, como jugaba la selección de Farías, pero el hecho de que a mí no me guste no significa que eso sea malo, ni significa que esos equipos no estén jugando bien al fútbol. Jugar bien al fútbol es ejecutar bien el plan que te dio tu técnico. Si ese es el plan, estás haciéndolo bien. Si tu plan es cerrar espacios, poner 2 líneas de 4 y salir al contragolpe, como hace Simeone, y lo logras hacer y lo haces en buena lid, eso es jugar bien al fútbol. Yo no concuerdo con eso. Alan, una de las frases que acabas de comentar, una de las ideas que pusiste en el tapete, que es el Atlético de Simeone, se puede complementar también con las anteriores, ¿no? El Milan de Sacchi, el Chelsea de Mou, el Barcelona de Pep, y hoy en día, dentro de esa línea histórica de equipos que se identifican con un técnico, podemos hablar del Liverpool de Klopp, ese técnico que nombraste como parte de esta nueva camada después de ese enfrentamiento de tantos años entre Mourinho y Guardiola. ¿Cómo valoras la llegada de un técnico que había sido muy bueno y justamente llega a un equipo que necesitaba volver a su época de gloria y al parecer justamente se vio cortada con esta situación que vimos actualmente con el coronavirus? Bueno, yo creo que Jürgen Klopp es uno de los mejores entrenadores de estos tiempos. Si sigue por el camino que va, seguramente será considerado entre los mejores entrenadores de la historia. Y Klopp es un tipo que hace equipos de autor, ¿no? Si tú te das cuenta, su Dortmund, cuando los futbolistas salían del Dortmund, nunca volvían a dar el nivel que dieron con Klopp. Le pasó a Nuri Sahin, le pasó a Kagawa, le pasó a Mario Götze, incluso le pasó a Lewandowski. No fue el mismo, Matt Hummels tampoco. El jugador que salía del Dortmund no rendía al nivel que Mkhitaryan, el armenio, tampoco. Jugador que salía de las manos de Klopp no volvía a estar a ese nivel. Para mí es uno de los mejores entrenadores de estos tiempos. Un entrenador que también ha hecho un update táctico dentro de lo que es lo que se juega hoy en día, con ese pressing intenso que tiene. Y bueno, nada, hay que esperar simplemente ver qué puede pasar con él en los próximos 3, 4, 5 años para poder saber dónde lo vamos a situar, si al nivel de Mourinho y de Guardiola o un poco más abajo o dónde va a estar parado exactamente. Alan, preguntarte también en esta onda de la nueva camada, ¿no? De técnicos europeos que, bueno, aparte de Jürgen Klopp, también hay que darle un seguimiento bastante interesante. Es el caso de Erik ten Hag, el técnico del Ajax, ¿no? Sobre todo por lo logrado, ¿no? La temporada anterior en la Champions. Ese Ajax que creo, no sé si compartes, ¿no? Pero fue un equipo que, bueno, recordó a todas luces al Barcelona de Guardiola, ¿no? Por la manera de jugar, por el tema de posesión, porque quizás estaba muy apegada a esa filosofía del Fútbol Club Barcelona. ¿Te parece que lo de Erik ten Hag no fue, como dicen, un one hit wonder, sino que es algo bastante serio y que a futuro puede ser un técnico que al llegar a un equipo quizás de mayor, no voy a decir quizás peso actual, porque el Ajax obviamente es un equipo histórico, ¿no? Pero no tiene quizás la capacidad, el presupuesto ni los nombres como equipos tipo Real Madrid, Barcelona, la Juventus, el Liverpool? Pero ¿crees que lo de Erik ten Hag es algo serio que realmente hay que tomarlo en cuenta cuando le toque dirigir un equipo quizás de un escalón arriba del Ajax? ¿O simplemente fue quizás, bueno, una casualidad que pudo juntar jugadores talentosos y le salió lo que vimos por lo menos en la temporada pasada de la Champions? Mira, no, yo creo que me sorprendería mucho que Ten Hag no fuera un técnico que tuviera una carrera exitosa, ¿no? El nombre de Ten Hag lo escuché yo por primera vez cuando Martín Perarnau escribió Herr Pep, el libro sobre el camino de Guardiola en el Bayern, y Ten Hag era entrenador del filial del Bayern, si no estoy mal. Es un técnico que ya lo tienen visto las personas que saben de esto desde hace mucho tiempo, y yo creo que es un técnico que con los jugadores adecuados, porque
hay técnicos, fíjense por ejemplo el caso de Mourinho, el Porto de Mourinho, el Inter de Mourinho, el Real Madrid de Mourinho, el Chelsea de Mourinho no son equipos parecidos, no se parecen, no juegan igual. Pero hay estos técnicos que yo creo que, sobre todo en el caso de los que vienen de la escuela holandesa, como que me parece que Ten Hag está ahí, y el caso más claro es el de Louis van Gaal, que son técnicos muy puntuales, son técnicos que privilegian el esquema por encima de los futbolistas, y creo que Ten Hag está en esa línea. Si cuenta con jugadores que puedan interpretar su idea, yo dudo que no vaya a ser exitoso. Alan, y de esta manera, pues, ya que venías hablando sobre varios técnicos y la posible relación, ¿no?, que tienen entre cada uno de ellos, pues, así como Carlos en su primer momento te hizo una dinámica, vamos ahora entonces con la segunda. Esta dinámica tiene por nombre balón dividido, y acá te voy a poner dos opciones, ¿ok? Y entre las dos te tienes que quedar con una. Si quieres por contextualizarlo en fútbol nacional o fútbol internacional, según sea el caso, lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, son 10 situaciones, al igual que en la primera ocasión. Y pues la primera es Joseph Martínez o Salomón Rondón. Salomón Rondón, sin ninguna duda. Perfecto. Champions o Libertadores. Champions. Croacia del 98 o Croacia del 2018. La del 98. Pelé o Maradona. Pelé. Michael Ballack o Toni Kroos. Me quedo con Toni Kroos. Francia del 98 o Francia del 2018. La del 2018 es más talentosa. De Davor Zucker o Luka Modric. Zucker. Fútbol antiguo o fútbol moderno. Fútbol moderno. Hay que vivir la época que nos toca vivir. Twitter o Instagram. Twitter. Y ya para finalizar, goulash o pabellón. Uy, qué difícil. No, bueno, mi abuelo decía que en Venezuela uno juntaba granos de arena en la playa y ahí crecía algo. Así que yo me quedo con el pabellón porque Venezuela es muy importante para nuestra familia. Perfecto, bueno, de esta manera concluimos con este segundo segmento. Carlos. Bien, Alan, te voy a hacer una pregunta particular, ¿no? Dentro del segmento que estaba presentándote, Álvaro, respondiste entre Davor Zucker y Luka Modric. Me gustaría saber la razón, porque ambos jugadores han sido influyentes en Croacia, ¿no? Para sus selecciones en su debido momento, ¿no? Pero la razón particular de tu elección por Davor Zucker. No, es más una razón sentimental que otra cosa. La generación del 98 es una generación que le toca vivir la guerra de los Balcanes. De hecho, mi jugador favorito croata es Boban, que tiene una historia muy particular en un derbi del Dinamo Zagreb contra Estrella Roja. Pero es un tema más sentimental que otra cosa. Para mí Modric es un superclase, o sea, es probablemente el mejor futbolista croata de la historia, pero por un tema sentimental y un tema de que me encantaba verlo jugar, por eso elegí a Zucker. Y antes que Álvaro tiene ahí una preguntita también por ahí pendiente para ti, el caso de Prosinecki, porque fue un jugador que, bueno, se hablaba muy bien de él. De hecho, en esa Croacia del 98 también fue quizás de las caras principales de Croacia, pero su etapa en el fútbol europeo, por lo menos en el Real Madrid, no fue tan rimbombante como se hubiese esperado, ¿no? Era un futbolista, de hecho, jugó en el Madrid y en el Barcelona, jugó un año en el Barcelona. Exactamente, sí. Tampoco tuvo una actuación destacada. Era un futbolista
yo creo que era un futbolista de museo. Tenía tanta clase, pero el cuerpo no le daba. Era un futbolista definitivo, un típico futbolista de cristal. Pero sí, era un futbolista con muchísima calidad, pero te quedas en el y sí. O sea, era muy bueno, pero nunca pudo lograr que toda esa calidad se viera en el día a día. Alan, y justamente en esa época en la que estás hablando, ya se comenzaba a normalizar el brinco de América a Europa de grandes jugadores, ¿no? Tú dices en el segmento que hay que vivir la época que nos tocaba, pero es imposible ver hacia atrás de jugadores como en su momento y hace muchísimo tiempo Zico o Pelé, que muchísimos los quisieron en Europa, pero ellos prefirieron quedarse en sus clubes. Y también en Europa era tradicional ver cómo los jugadores comenzaban y terminaban con una sola camisa, como es el caso de Eusebio. Ya después, pues esos soldados fieles fueron muriendo y los últimos de la camada se podrían meter por allí a Totti o a Puyol en el caso del Barcelona, y también a Maldini en el Milan. ¿Cómo has visto ese cambio de mercado hacia América y qué fue lo que hizo que terminara de decidir al jugador sudamericano para dar ese cambio sin pensárselo tanto como hace años? Mira, yo digo lo de que hay que saber vivir el momento que nos tocó, porque hay mucha gente que anda con esto de odio el fútbol moderno, y me parece una tontería. O sea, el fútbol moderno nace con Cruyff, que es el primer futbolista que hace marketing realmente, ¿no? Aunque también Pelé tenía muchas marcas con él, ganaba muchísimo dinero por publicidad. Pero por eso lo digo, o sea, obviamente mirar hacia atrás, el fútbol cambia a partir de la sentencia Bosman y se convierte en un fútbol más globalizado. Antes el fútbol era una expresión sociológica de cómo vivía la gente la vida, ¿no? Hoy tú tienes, por ejemplo, y me encanta siempre citar ese ejemplo, a Arthur, que es el futbolista globalizado por naturaleza, el chico brasileño que nace en los 90, crece viendo al Barcelona, se enamora del Barcelona y juega como juegan en el Barcelona, a pesar de que nació en Brasil. Algo que si hubiese nacido 30 años antes, eso hubiese sido totalmente imposible. Hay casos muy puntuales que te explican por qué los futbolistas sudamericanos no iban a Europa. Primero, los casos de Pelé y de Eusebio son particulares, ¿no? Pelé y Eusebio vivieron bajo dos dictaduras que fueron declarados bienes nacionales. La dictadura brasileña no quería que Pelé abandonara el país porque básicamente era una derrota mediática. Entonces eso es lo que lleva a Pelé a quedarse en Brasil, no otra cosa. De no existir esa situación, hubiese sido muy probable que Pelé hubiese jugado, por ejemplo, en la Juventus. Ya habían habido casos de futbolistas que habían ido a Europa, por ejemplo, Omar Sibori, que lo compra la Juventus a River Plate, y es tanto el dinero que deja que River Plate termina de construir su estadio con el dinero de la venta de Sibori. Por eso es que la platea se llama la Sibori, porque parte del dinero lo que se ganaron por la venta de Sibori sirvió para eso. Había casos como por ejemplo el de Di Stéfano, que ganaba más dinero en Sudamérica que lo que podía ganar en Europa, pero luego va a Europa ya un poco, digamos, a una edad que hoy considerarías una locura. También recuerda que, por ejemplo, en Italia las tuvieron cerradas las puertas a los extranjeros durante casi 20 años. Entonces eso te daba menos oportunidades de trabajo, menos plazas de trabajo para jugadores que no fueran nacionales, porque en aquel entonces todavía no existía la sentencia Bosman. Luego abren el campeonato de extranjeros, solamente 2. Y tienes una cosa tan loca como, por ejemplo, a Zico jugando en el Udinese o a Sócrates jugando en la Fiorentina. ¿Por qué? Porque es que era tanto el talento que había, tanto el talento que podría ir a Europa y tan poquitas las plazas que jugadores de esa calidad terminaban jugando en equipos muy pequeños, ¿no? Y también de allí viene un poco la falacia aquella de que Maradona jugaba
jugaba solo en el Napoli, cuando el Napoli, el año que ficha Maradona es el fichaje más caro, y el tercer fichaje más caro también es el Napoli. Son ciclos que se explican a través de las condiciones del mercado, más que el interés del futbolista a emigrar o no. Yo creo que todos los futbolistas que hoy, por ejemplo, que quieren probarse al más alto nivel, van a Europa. Probablemente antes esa brecha era un poco más corta y había mucha menos posibilidad de ir, porque obviamente no podías tener, como sí puedes tener ahora, un equipo con 11 jugadores que no sean del país de donde pertenece el club. Alan, preguntarte, bueno, tomando en cuenta que, bueno, Álvaro comentaba sobre luminarias del fútbol sudamericano, nombraste por ahí a River Plate, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo miras el caso, y también entrando en esta onda de técnicos, ¿no? El caso de Marcelo Gallardo, ¿no? Con el conjunto de River, que creo que sin duda alguna, muy por encima, bueno, a esto a título personal, ¿no? Pero tomando en cuenta que ha pasado por técnicos históricos también, ¿no? Como el caso de Ramón Díaz, por nombrar uno. Creo que lo de Gallardo en River es algo que es un hito que difícilmente otro técnico podrá igualar y superar. Yo creo que es más difícil aún, ¿no? Pudo estar en 2 finales consecutivas de Copa Libertadores, perdió esa con el Flamengo, ese grandioso Flamengo, ¿no? De Jorge Jesús. Pero tu opinión sobre Gallardo, ¿no? Lo que ha hecho y lo que puede dar, y si se pudiera dar, y si se pudiera dar ese salto a la selección argentina, ¿qué se podría esperar de Marcelo Gallardo para las próximas temporadas? Porque creo que lo de él es algo sumamente serio, y de River o salta a la selección argentina o salta un equipo de Europa quizás importante. Para mí, Gallardo es el mejor técnico sudamericano con diferencia, con muchísima diferencia. Nos ha demostrado la capacidad que tiene de reciclar el ciclo en el que está, o sea, de formar nuevos equipos. Sacó a Ezequiel Palacios ahora, revalorizó a un futbolista que nadie conocía como Lucas Alario. También ha cometido errores, obviamente. El fichaje de Tabaré Guides fue un desastre. Pero yo creo que es el mejor técnico con diferencia, y fíjate que es tan bueno que Jorge Jesús, que es un técnico muy bueno, casi le pierde la batalla táctica contra Gallardo en una final de Copa Libertadores, y de hecho la pierde porque Gallardo, con un equipo que era obviamente inferior, le controla prácticamente todo el partido. Si va a ir a Europa, si va a ir a la selección, yo creo que es una decisión de él en este momento, y también, igual que como con Ten Hag, me extrañaría muchísimo que a donde fuera no fuera exitoso. También creo que es un tema de que sepa elegir el proyecto. Por lo que veo de Gallardo en River, es un técnico que controla todo lo que pasa a su alrededor, y tiene que ir a Europa a un proyecto que le permita exactamente eso. Alan, y ya que has hablado pues de estas grandes similitudes, ¿no? Entre lo que ha sido equipos, esa lucha táctica, es imposible recordar que en medio de todo este destello de talento, pues también hay equipos venezolanos que han sabido superar distintas fases de Libertadores, y en la historia se pueden hablar de determinados casos, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el mejor equipo venezolano que ha estado en Libertadores, independientemente de donde ha llegado en cuanto a las fases de la Copa? Mira, en mi podcast hice un episodio acerca de eso. Yo no los vi a todos, obviamente. Por ejemplo, no vi al Minerven, que se quedó en cuartos de final de Libertadores contra el Vélez de Bianchi. Tampoco vi, por ejemplo, al Táchira de Carlos Horacio Moreno de finales de los 80, que todo el mundo coincide en que era un equipazo. Para mí, de los que yo he visto, yo creo que sería ese Caracas que se quedó contra Gremio, un gol de llegar a semifinales. Creo que ese sería de los que yo he visto, el mejor equipo en una Libertadores. Quizá el estudiante de Richard esté a ese nivel,
pero como les digo, era una época en la que el fútbol era más clandestino y, y yo no tengo prácticamente ningún recuerdo de ese equipo y es imposible ver partidos de ese equipo, entonces no puedo dar una opinión de algo que no vi, pero sí, de lo que vi, creo que tendría que ser ese Caracas de Chita. Alan, y bueno, tomando en cuenta el tema de Libertadores, pero ya bueno, hablando de forma generalizada, ¿recuerdas algún torneo particular o más en concreto algún jugador que te haya llenado los ojos, que consideres que haya sido campeón obviamente en Libertadores, pero que haya sido determinante dentro de este torneo? Puede ser de la actualidad o de años más atrás, pero ¿hay algún jugador con el que te puedas quedar en Copa Libertadores que digas que fue prácticamente 100% influyente en la consecución del título de su equipo? Sin que sea santo de mi devoción, yo creo que Riquelme en esa final que le gana a Boca a Palmeiras, si no me equivoco. Sao Paulo. Boca de Miguel Ángel Russo, ¿no? Creo que sí, no recuerdo. Sé que estaba Palermo. 2007 creo que fue esa Libertadores. Sí, creo que es la de 2007. Yo creo que esa es la actuación individual más grande que yo he visto en Libertadores del último tiempo. Alan, ya tomando obviamente un punto de vista más general en el fútbol, un poco más global, aunque las noticias han salido precisamente de Europa. Todo este tema del coronavirus ha dejado en claro que las cosas van a cambiar mucho, no solamente en nuestra vida personal, sino pues también en este tipo de espacios, digamos, colectivos para todas las personas que nos gusta el deporte, específicamente el fútbol. Y hay dos cosas que ya quedaron muy claras. La primera, que los fichajes de 100 millones desaparecieron, por lo menos durante muchísimo tiempo. No se va a volver a hablar de un jugador de esos precios astronómicos. Y la segunda, que podría cambiar incluso la duración del mercado de fichajes en cada temporada, y de hecho fichar durante la temporada tomando en cuenta pues todo lo que se ha trazado. ¿Cuáles crees que deberían ser los cambios que debería tener el fútbol ya a nivel de contratos y fichajes, y cuál ha sido, o sea, cómo valoras la información o los cambios que de momento se han planteado? Bueno, mira, yo creo que los cambios que plantean de la movilización del mercado de fichajes, obviamente es como la medida más, ¿cómo decirlo?, con más sentido común que se puede tomar, o sea, es como la única medida que puedes tomar. Los mercados se regulan solos. La peor forma de regular un mercado es controlándolo, ¿no? Poniendo controles. Yo creo que el fútbol necesita dejar de introducir dinero artificial a su sistema sanguíneo, por decirlo de alguna forma. ¿A qué voy? A que no tiene sentido que un club tenga 1.000 millones de presupuesto y tenga que pedir un ERTE. O sea, no tiene sentido que la sociedad tenga que sostener a una empresa que supuestamente maneja 1.000 millones de dólares al año. O sea, los equipos de fútbol tienen que ser autosuficientes, no pueden vivir del crédito todo el tiempo, porque eso es de lo que viven, de la deuda. Y es muy fácil porque cuando tú vives de la deuda, minimizas el riesgo, ¿no? Y esas situaciones, por ejemplo, del Paris Saint-Germain y del Manchester City, que son clubes Estado, que son clubes países, son las que distorsionan el mercado, y eso es lo que en alguna forma FIFA y UEFA tienen que atacar. Yo siempre lo comento, probablemente lo conozcan, Antonio Quintero, un gran amigo abogado y una de las personas que más sabe de derecho deportivo en Venezuela, o probablemente la que me sepa. Yo siempre le digo que desde el punto de vista contable, el fair play financiero es la medida más estúpida que pueda existir en el mundo. ¿Por qué? Porque es que tú, a nivel contable, tú puedes modificar tus estados financieros para llevar el dinero a donde tú quieras, de la forma que tú quieras, y darte más o menos aire para fichar en una temporada a un jugador. Yo creo que el camino para el fútbol es establecer un tope de gastos para los clubes. Si usted produce 1.000 millones, buenísimo, ahorre 700
pero lo que va a gastar son 300, no va a gastar más de 300. Y bajar esa burbuja inflacionaria, porque es que mientras más dinero le inyectes al sistema, más inflación va a haber. Y yo creo que esto lo que va a llevar es que el mercado se regule. Pero ¿qué pasa? Que el mercado se va a regular para los equipos que son empresas que se autosustentan, pero que tienes allí dos elementos distractores que no se regulan porque no van a tener problemas de gastos. Entonces, allí tienes un problema que no puedes controlar porque sigues teniendo una persona que dentro de un mercado que va a estar comprimido o devaluado, ellos van a seguir teniendo la misma capacidad de gasto. Alan, una de las cosas que permite este contacto del día de hoy contigo es precisamente lo que venimos viviendo del coronavirus, ¿no? Que nos llevó a tener el tiempo y más disposición aún de digitalizar lo que hacemos. Nosotros originalmente somos un programa de radio en YKB Mundial y sí, hablamos de fútbol, pero esta vez quisimos migrar a un formato digital. En el caso de Alan, siempre ha estado ligado al fútbol, pero ahora tiene un espacio también digital llamado El Mediocentro, que hace unos análisis muy completos sobre, mira, lo que quieran los fanáticos, lo que Alan quiere ese día, pero siempre es fútbol, ¿no? Y siempre son análisis muy interesantes y de temas también muy interesantes. ¿Cómo nace esa idea y qué es lo que te lleva a darle forma, ¿no? ¿Y cuál es ese proceso que llevas a cabo para tu investigación, para llegar a tanta información y analizarla, obviamente, de una manera muy personal? No, bueno, el Mediocentro es básicamente una pequeña plataforma personal donde descargo las cosas que me pueden parecer interesantes. Una de las cosas que siempre me ha gustado es entender el pasado para saber de dónde viene lo que vivimos hoy. Y un poco trato de hacer eso en el podcast, ¿no? Evito mucho el tema de la actualidad, aunque a la gente le gusta siempre escuchar un poco de actualidad. Me gusta, cuando hablo de la selección, tratar de verlo, como digo yo, desde un helicóptero, tratar de ver las cosas desde muy arriba, no porque mi análisis esté arriba, sino verlo todo como en un mapa, ¿no? Para poder tratar de anticiparme un poco a lo que puede pasar. Siempre el tema de planificación me ha gustado mucho y creo que el fútbol va de la mano con esto de la planificación, ya que son básicamente instituciones que se manejan como empresas, ¿no? Y por eso el podcast tiene temas variados, tiene temas de fútbol ficción, tiene temas de escudriñar un poco el pasado. Siempre me ha parecido que es importante entender de dónde venimos, sobre todo los venezolanos como sociedad, y por eso siempre he tratado de rescatar cosas que han pasado, que han ocurrido en el pasado, como por ejemplo esos equipos históricos que desaparecieron: Marítimo, La Mérida, el UAM, Minerven, esas actuaciones importantes en Copa Libertadores, porque son esos hechos son los que nos permiten entender dónde estamos parados en este momento. Bien, Alan, bueno, ya para ir llegando, ¿no?, al final de este episodio de nuestro podcast de Minuto y Resultado 2.0, vamos ya cerrando con el último segmento que tenemos para ti el día de hoy. Lo hemos denominado Definición frente al arco. Te tienes que vestir de el mejor Ronaldo Nazario o el mejor Marco Van Basten para definir, ¿no?, estos planteamientos que te vamos a hacer. Te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a dar una palabra y eso tú lo vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, yo te digo Juan, tú me dirías Arango. O si te digo estadio, me dirías el Estadio Olímpico de la UCB. ¿Me entendiste? Sí. Chévere. Vamos a empezar. Croacia. Fútbol. Fútbol venezolano. Amor. Peseiro. Incógnita. Vino tinto. Más amor todavía. Fútbol. Vida. Redes sociales.
la herramienta más poderosa que existe. Guardiola, Genio. el mediocentro, Mm. Una forma de ver el fútbol y la vida. Krastoviak, Mm. La conexión con el que me enseñó a ver el fútbol y a quererlo, que es mi abuelo. muy bien, Alan. Sí, sí, definitivamente te vestiste de Ronaldo, de Van Basten, de Van Nistelrooy, de Benzema, yo creo, para definir, de Luis Suárez, para definir al arco. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que, bueno, Álvaro tiene algunas consideraciones, ¿no? Para ir cerrando este episodio de Minuto y Resultados 2.0, Álvaro. Sí, bueno, agradecerte, Alan, por haberte tomado el tiempo y habernos atendido. Eh, una de las cosas, muy a nivel personal, que más me gusta en todo esto del fútbol es precisamente el análisis, y eres una de las voces autorizadas, así que bueno, esta entrevista de verdad que en lo particular me pareció súper nutritiva, súper importante. De verdad que es un placer contar con invitados como tú, y bueno, de antemano decirte que las puertas están abiertas para nuestro programa. Esperamos que si en algún momento pasas por Caracas, pues contar contigo allí en la emisora, obviamente cuando superemos todo esto de coronavirus y la situación en la que estamos todos metidos en la actualidad. No, para más bien al contrario, muchachos, les agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado, que les parezca importante lo que puedo contarles y les agradezco mucho, les deseo mucho éxito con esta iniciativa nueva que tienen y que bueno, que sigan teniendo éxito con el programa y claro que sí, en el momento en que pase por la ciudad que es nuestro hogar, por supuesto cuenten conmigo que los pueda pasar a visitar. Alan, un gusto enorme tenerte el día de hoy con nosotros en este episodio de Minuto y Resultados 2.0. Sin lugar a dudas, has sido un invitado de lujo. Te quería pedir rápidamente tus redes sociales, en qué día se emite tu podcast, para que bueno, la gente esté al tanto y también pueda unirse, ¿no?, a ese mediocentro y se nutra, ¿no?, de todo lo que bien sabes y que bien pudimos hablar el día de hoy de fútbol europeo, fútbol sudamericano, fútbol internacional, fútbol venezolano. Bueno, en Twitter estoy como Alan con _HA. En Instagram estoy como @el_mediocentro. Y el mediocentro no tiene día fijo de publicación, lamentablemente, porque es un proyecto paralelo a las cosas que hago profesionalmente en el día a día, así que trato de que por lo menos cada 2 semanas salga un episodio, pero lo que les puedo pedir es que vayan a YouTube o a Spotify o a cualquier otra plataforma de podcast y busquen @el mediocentro y bueno, ahí van a encontrar los episodios que están publicados. Que una de las cosas que me gusta es que muchos son atemporales, así que lo pueden escuchar hoy, mañana, dentro de 6 meses y no va a perder vigencia. Y bueno, cuando salgan allí los pueden escuchar. Bien, ese fue entonces nuestro invitado del día de hoy, Alan Krastoviak. El gusto de haberte tenido acá con nosotros, Alan. Hoy nosotros entonces ya llegamos al final de esta edición de Minuto y Resultado 2.0, de este episodio súper especial que hemos tenido el día de hoy. El agradecimiento nuevamente para ti, Alan, y para toda la gente que estuvo pegada con nosotros en esta emisión. Les recordamos que bueno, vamos a estar entonces con este episodio de nuestro podcast por las plataformas digitales Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto también en YouTube. Les recordamos también la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM y en Instagram Minuto y Resultado FM. Por allí van a estar al tanto de todas las emisiones de nuestro podcast y además de todas las actividades que tenemos en nuestras redes sociales. El saludo para todos ustedes. Álvaro, ¿alguna palabra de despedida para nuestra audiencia? Sí, agradecerles a todos por la sintonía y obviamente pues invitarlos a que sigan disfrutando de todas las entrevistas que vamos a estar presentando con gente de fútbol, y obviamente pues la recomendación a todos, ¿no?, de quedarse en casa, y ese es el motivo por el cual estamos haciendo eso, para que la gente pueda estar en casa a gusto y tener algo en que entretenerse durante estos días.
Y por supuesto no quería dejar pasar por alto una de las plataformas digitales más usadas, Spotify. También vamos a estar por allí para todos ustedes con Minuto Resultado 2.0. Se despide quien les habló durante este agradable rato, de esta agradable tertulia, Carlos Vieira, junto a mi compañero Álvaro Goncalves. Nos despedimos y bueno, estamos al tanto en otra emisión más de Minuto Resultado 2.0. Chau, chau.